Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Magia del Saber. El día de hoy les tenemos una reseña preparada por Olis. ¿De qué es? No lo sabemos. ¿De qué trata? No lo sabemos, pero estamos muy emocionados porque estamos otra vez aquí juntos. Qué bueno que nos están acompañando. Por favor, déjanos en los comentarios algunas sugerencias, si te han gustado los videos pasados o cualquier otro comentario que nos quieras hacer. Y vamos a darle, vamos a saludar a los participantes del día de hoy. Y Toño, cuéntanos, ¿cómo estás? Que anda muy bien, acá contento de estar acá. La charla de señoras, como dicen, me gusta, me gusta. O sea, no sé nada, por eso no digo nada, pero está chido. Entonces, ojalá disfruten la reseña y gracias por seguir acá. Sí, es que ustedes no lo saben, pero antes de grabar estábamos platicando de plantas y el pobrecito Toño no sabía qué hacer con nosotras. Pero bueno, Pau, cuéntanos cómo estás. Hola Aurora, hola chicos. Pues yo muy contenta de estar en otro episodio más de La Magia del Saber. Estoy muy emocionada de ver qué nos va a traer Olis. Muy bien, qué bueno que nos acompañas. Y bueno, pues le dejamos el piso a la eh, que va a reseñar el día de hoy. Así es que saluden todos a Olis. Hola, Oli. Hola, yo les traigo un libro bonito. Es de esas lecturas que a lo mejor, si ustedes son lectores ávidos, que ya tienen varios años en esto de la lectura, del apasionado mundo de la lectura, a lo mejor coincidirán conmigo que a veces tenemos lecturas donde a mí personalmente hay libros que a veces me drenan, o sea, la energía, o sea, por la temática, por lo que abordo en un libro, en una lectura, a veces hay libros que me drenan o a veces hay libros que me dejan con una sensación de tristeza, pues porque los finales son tristes o melancólicos o hay mucha añoranza. Entonces, el libro que les voy a reseñar hoy es como ese curita para cuando tienes una lectura así un poco insípida, un poco feilla, y necesitas curarte el corazoncito y la mente para seguir con tu vida. Entonces, les traigo una lectura muy bonita, muy amena. Yo más o menos pensaría que es como de adolescentes para arriba, pero créeme que como lectora ávida, ya veterana de varios años leyendo, o sea, este libro me cimbró en varias formas. Y antes de empezar con la reseña, quiero mandarle un saludo muy bonito, muy especial a la persona que me regaló este libro. Al profe Jorge, le saludo, le agradezco infinitamente que me haya regalado este libro. Está hermoso, está precioso. Y lo más bonito, y siempre lo he dicho, es que un lector le regale un libro a otro lector o una persona le regale un libro a otra persona. Es de los regalos más valiosos y más trascendentes en la vida. Entonces, saludos al profe Jorge. Ojalá un día se anime a estar aquí porque él escribió un libro. Ok, bueno, les voy a reseñar un libro que se llama El gato que amaba los libros. Es de un escritor japonés y al parecer este libro es un bestseller. Y la historia es muy bonita. Es una historia muy amena, es fácil de llevar. Yo creo que si uno tiene la intención y el tiempo, la disposición, yo creo que en una sentadita sí le avanzas muy rápido a este libro. Algo que me gusta de este libro es que como habla de la cultura de Japón, pues obviamente nos va llevando pues por algunos usos, algunas prácticas, algunas costumbres que tienen en Japón y nos trae vocabulario, nos traen palabras en japonés. Entonces, pues son como que de esos chispazos que pues son bonitos y son amenos porque obviamente un libro pues te acerca a otra cultura. Y además, algo bonito de este libro es que, pues obviamente como su título lo dice, pues es un libro que habla de libros y la temática y la historia desarrollada pues son los libros. Y algo que me agradó también de este libro es que obviamente va mencionando algunas obras, va mencionando algunos autores, pero no lo hace forzado. A veces en algunos libros como que se nota muy forzado que se están mencionando escritores, se están mencionando libros, pero aquí no, aquí genuinamente lo hace de manera muy natural
Y, por ejemplo, habla de Nietzsche, pero cuando se habla de Nietzsche, o sea, se justifica por qué se está hablando de Nietzsche de acuerdo al contexto y a la historia, al hilo de la historia, ¿no? Entonces, pues en general es un libro muy ameno, muy fácil de llevar, tiene vocabulario interesante, tan así que yo considero que sí es como de adolescente hacia adelante, pero por ejemplo, para las personas que somos ya amantes de la lectura de varios años, es un libro que toca fibras en varias dimensiones. Tiene 4 capítulos y básicamente la historia es que un adolescente japonés vivía con su abuelo y su abuelo era dueño de una librería de segunda mano, pero su abuelo fallece. Y entonces cuando fallece su abuelo, pues él se queda solo. No nos dicen la historia por qué no vivía con su mamá, por qué no vivía con su papá, simplemente sabemos que él vivía con su abuelo. Y al fallecer su abuelo, pues obviamente aparece un familiar, aparece una tía, y esta tía le dice que se lo va a llevar a vivir con ella. Y entonces la tarea de este chico, pues es deshacerse de la librería de segunda mano de su abuelo. Y lo interesante es que, pues como él creció con su abuelo, pues este adolescente tiene una personalidad pues un tanto retraída, un tanto tímida, no le gusta socializar, él considera que no tiene muchos amigos y al fallecer su abuelo, pues él deja de ir al instituto. Y entonces, pues personas que él no consideraba que pues lo apreciaban, lo querían, se van a acercar a él. Y esta historia está mezclada entre la fantasía y la realidad, porque vamos a encontrar a un personaje muy interesante, un personaje focal, un gato. Un gato lo va a buscar a nuestro personaje principal, que es Rintaro, nuestro adolescente, y este gato le va a hablar y le va a decir, tienes una misión, tienes que salvar libros. Y entonces lo va a llevar por varios mundos, por varios desafíos donde él va a tener que salvar libros. Y entonces cada capítulo es un reto y un mundo diferente. El primer mundo que le toca a Rintaro defender es eh, los libros que estaban eh, encerrados. Y entonces a lo mejor podrán entender cuando los libros están encerrados, cuando muchos de nosotros somos esos lectores que leemos y dejamos los libros en una estantería y pocas veces se vuelven a usar. Y entonces Rintaro va a encontrar a un personaje que su misión es leer 100 libros al mes, 100 libros al mes, y los lee y los deja, y los encierra en vitrinas. Y entonces Rintaro tiene que defender por qué esos libros tienen que ser releídos, porque esos libros tienen que ser prestados, porque los libros son conocimiento. Y personalmente yo creo que este es el capítulo que más me tocó, porque yo lo he dicho aquí abiertamente, no me gusta prestar los libros. Y cuando leía esto, yo decía, Dios mío, estoy matando el conocimiento, estoy matando los libros, ¿no? Y es una manera muy amena de hacer reflexión sobre a veces los que somos lectores tenemos muchos afiches o tenemos hábitos o malas prácticas que a veces no los vemos a simple vista, ¿no? Y aquí se cuestiona si se puede releer o no se puede releer un libro, si es bien visto, si es mal visto, la importancia y la trascendencia de leer un libro y de no dejarlos en las vitrinas. En el segundo capítulo le toca otra historia muy diferente, es salvar a los libros de las personas que los recortan. Pero ojo, las personas que recortan los libros son estas editoriales que hacen síntesis de los libros y que les recortan las partes esenciales y las partes importantes de las historias y de las lecturas. Además, cabe hacer mención que obviamente la biblioteca de el abuelo de Rintaro, pues era una biblioteca de segunda mano que tenía clásicos y que tenía eh, sus lectores y sus clientes afianzados, porque solo en esa librería encontraban libros de alto valor, libros viejitos de literatura universal, pero que eran trascendentes y que eran interesantes, cosa que a lo mejor en una librería nueva o en una librería que solamente tiene los bestsellers exhibidos,
pues no se encontrarían. O a veces libros descontinuados que pues ya no los venden porque pues la gente piensa que ya no hay lectores para eso. Y justo de eso trata el tercer reto que va a encontrar Rintaro. Eh, estos grandes emporios, estas grandes empresas, estas grandes editoriales o incluso librerías que por tener la mercadotecnia, por tener la publicidad, pues pueden vender los libros que quieren a las personas que quieren. Y hay una parte muy interesante aquí donde dice, nosotros les vendemos a las personas lo que quieren escuchar. No les vendemos conocimiento, sino simplemente lo que quieren escuchar. Y hace una crítica muy fuerte porque dice, es muy fácil. De repente Rintaro tiene que hablar con un empresario para defender a estos libros y le dice, es muy fácil tener a la gente obcecada eh, um, comprando los libros del momento, los bestsellers. Es muy fácil, solamente tienes que ponerle las 5 estrategias poderosas para llegar al éxito, las 7 estrategias que te harán una persona, bla, bla, bla. Y la verdad es que cuando lo vemos en la práctica cotidiana, es verdad. A veces hay libros que yo me he cuestionado, ¿por qué son bestsellers? O sea, hoy en día, y hace una crítica a la sociedad actual. Hoy en día ya hay TikTokers, YouTubers que publican libros y eso no necesariamente garantiza una buena calidad de libro. Obviamente está dirigido a cierto público, a cierto sector, pero la realidad es que si lo ponemos en los estándares de calidad o lo que debería de cumplir un libro, no está dentro de esta estructura. Entonces, en una parte de esta historia, de esta trama, cuestionan y desarrollan este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Por eso les digo que es una historia, es bonita porque la vas leyendo, es amena, es muy rápida, es ligera, pero tiene unas cosas muy profundas, además de que es ese típico libro que de repente en medio de la historia y en medio de la descripción y la narrativa te encuentras unas frases que dices, ¡ah, su mecha, qué bárbaro! O sea, sí tiene varias frases matadoras, llegadoras que personalmente a mí como lectora veterana sí me hacen mella. Y por último, tiene un último reto que es el reto personal, o sea, que Rintaro pueda decidir si se va a deshacer de la librería de segunda mano de su abuelo o no, y qué va a hacer con su vida, porque a lo largo de estos desafíos que le va poniendo el gatito, él se da cuenta que no pudo vivir porque siempre estuvo encerrado en los libros y él pensaba que los libros eran sus amigos, pero se olvidó de lo más importante, vivir, tener experiencias, socializar, compartir, experimentar. Entonces, a lo largo de estos retos que va teniendo Rintaro, él va a descubrir y se va a dar cuenta, pues que nunca estuvo solo como él lo llegó a pensar, sino al contrario, todas las personas y sobre todo resalto mucho la cultura de Japón porque en Japón se ven de manera colectiva y se asumen de manera social, comunal. Si algo te pasa a ti, me afecta a mí. Entonces, es algo que me agrada y me llama mucho la atención de ese país. Y obviamente como este personaje se queda huérfano, pues alrededor va a haber varias personas que se van a ocupar de que esta persona huérfana no quede sola y no se aísle, sino que se sienta cobijada. Entonces, por diferentes aristas donde veamos este libro, es una historia bonita, es interesante, es bien llevada, habla de libros, cita autores, pero los cita de manera armónica, de manera orgánica, nos regala chispazos de la cultura de Japón y vamos entendiendo y vamos explicando por qué hoy en día se posicionan como se posicionan a nivel mundial, por qué ellos dentro de los estándares de educación pues son de los primeros que figuran, ¿no? Entonces es una historia bonita, bien llevada, pero además nos acerca a la reflexión personal, porque personalmente yo me pude imaginar y me pude
figurar en estos escenarios que el gatito iba poniendo. Si yo era esa persona, ¿no? En esta parte de recortar libros, se puso tan de moda y se puso tan de auge lecturas rápidas. Y entonces decía, a ver, ¿para qué quieres leer mil y tantas palabras por minuto para terminar tantos libros? ¿Sentiste el libro? ¿Lo entendiste? ¿Lo acomodaste en alguna situación social, personal o no sé? Entonces decía, a veces estamos en la inmediatez de sí, voy a tomar este curso para leer 50 libros al mes, ¿no? Para, por, a menos que te dediques a la lectura y te paguen por leer muchos libros al mes y de eso dependa tu chamba en una editorial. Pero fuera de ello, o sea, hace unas reflexiones interesantes como lector. Obviamente este libro está dirigido para lectores, de lector a lector te está dando un bagaje sobre los clichés que hoy en día se están usando en las lecturas, en los libros, en las editoriales y cómo a veces nos dejamos guiar por esta inmediatez, por esta rapidez de tener cosas al instante, rápido, de comprarme el libro del momento, este, eh, del, del youtuber o del famoso, y a lo mejor no tiene gran aporte cultural. Entonces, este libro personalmente me gustó mucho, sobre todo porque obviamente me lo regaló una persona, pues para mí, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y que obviamente es un ávido lector y que era una persona con la que cada que yo me lo encuentro, sí o sí, algo de nuestra plática va a ser libros. Entonces, pues yo creo que este libro por eso me significó, porque pues fue un regalo. Es un regalo de una persona al que yo le tengo mucho aprecio y además la historia es muy bonita y es muy bien llevada. Entonces, si tienen alguna lectura así que los dejo con el corazón o con el nudo de garganta, léanse este libro, está bonito, les va a amenizar la vida, la existencia. Y si no tienen una lectura desastrosa, no importa, léanse este libro. Está muy bonito y sí nos deja mucho para la reflexión como lectores. Esa es mi reseña y obviamente mi recomendación para que puedan leer este libro. ¿Qué opinan, chicos? Es que sí, eso, yo amo encontrar ese tipo de libros que son homenajes a los libros, ¿no? Y que se hacen o sea, puedes sentir el amor a los libros, ¿no? Entonces, siempre que se encuentra o que yo me encuentro con este tipo de obras es como genial porque cada vez, ¿no? O sea, están en las estadísticas, cada vez leemos menos libros específicamente, no hablamos de otros formas, ¿no? Que creo que es algo general, pero los libros específicamente. Y también estoy de acuerdo, se ha caído mucho en la instrumentalización de la literatura, o sea, es como, si lees algo, tiene que sumarte algo, tienes que aprender una nueva habilidad, ¿no? Tienes que aprender un nuevo método, tienes que aprender algo que te sirva, ¿no? Y hemos dejado de lado mucho la estética de este tipo de arte, ¿no? Hemos dejado de lado la experiencia humana de simplemente leer un libro por el placer de leer. No esto que dicen hacer el viaje con tu mente de irte a donde sea que el escritor buscaba ayudarte, ¿no? Es algo increíble. O sea, de hecho yo he pasado como por varios momentos así, que bueno, yo soy coach, soy psicólogo, entonces pues muchos de los libros que leo pues son así, ¿no? Son instrumentales, son útiles, ¿no? De cómo hacer terapia tal técnica, ¿no? De cómo hacer una entrevista inicial, ¿no? Y de cómo hacer preguntas poderosas, ¿no? Y sí aprendes, pero llega un punto en que, porque yo también soy un lector desde que era muy niño y amo la lectura, pero llega un punto en que la lectura me empezó a desagradar y la empecé a ver como una obligación. Y eso es algo que nunca debería suceder para un lector. ¿No? Para esos lectores de hueso colorado, ¿no? Que desde niños nos enamoramos de las historias, porque es lo chido de la literatura, ¿no? O sea, sí, está esta parte instrumental, ¿no? Que dicen por ahí. Este, leer un libro es tener conversaciones en tu cabeza con las personas más inteligentes del mundo. Bueno, sí está bien, ¿no? Pero cuando lees historias que te transportan a otros lugares, ¿no? Cuando esos libros o sea,
como por ejemplo yo les he contado, ¿no? Cuando leí Tormenta de Espadas, el tercer libro de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, la saga se llama Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que de verdad así cerré el libro con frustración y la vendí, dije, chingada madre, ¿no? Y estaba ya en crisis existencial. O esos libros que terminas leyendo y te saca la lágrima, cuando terminas con el nudo en la garganta, no, dices, ay, qué bonita historia, me gustaría vivir algo así, ¿no? O que dices, ¿sabes qué? Tengo un chingo de pedos en mi vida, pero ahorita que estuve leyendo este libro, me olvidé de todo, ¿no? Y solamente disfruté las cosas de la vida. O sea, eso muchos de los sociólogos que ahorita, pues, de alguna manera han empezado a, pues, a viralizarse, ¿no? Que dicen, es que el ocio en estos tiempos es revolucionario, ¿no? Y una de las mejores maneras de tener un ocio, ¿no? Que sea revolucionario, o sea, no hacer nada, divertirte y disfrutar la vida, ¿no? Es la literatura. Son ese tipo de libros. Entonces, cuando encuentras estos homenajes a los libros en sí, es algo increíble. No es algo increíble, o sea, hay varios libros así, ¿no? Por ejemplo, ustedes los han, yo lo reseñé, mi favorito es Una persona normal, ¿no? Persona normal de Taibo, que te dicen, o sea, no te enseñan nada, güey, pero simplemente son bellísimos, ¿no? O sea, es como toda una rama de la filosofía que se dedica a estudiar la belleza, la estética, es, es como de, no mames, eso es lo que se veía la vida. Entonces, em, suena muy buena la historia, gracias por traerla, Olis. Definitivamente este sí lo voy a agregar a mi lista, porque a mí me encantan ese tipo de libros. No sé cuándo lo vaya a leer, pero de que lo leo, ¿no? Y pues muchísimas gracias, gran aportación a nuestro canal. Creo que incluso reseñas de esos libros hacen el canal más bello, ¿no? Pues gracias, Ulises. Bueno, para... Tengo entendido que para los japoneses los gatos tienen un significado de espiritualidad y de buena suerte. Entonces, yo creo que ahí lo que quiso hacer el autor está interesante porque, em, como bien lo decía Solís, de la cultura japonesa y de esta parte de el rol que tiene este chico y, por ejemplo, el abuelo que pues muere, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tiene que ver mucho ese significado que podemos encontrar con tanto los adultos mayores de nuestra familia como también esta parte bueno, de conocer, ¿no? De ellos, de ver cuáles son las cosas que nos pueden aportar. Y en este caso yo creo que la biblioteca, yo siento que es algo como que muy simbólico, ¿no? Me encanta porque creo que muchas veces decimos, bueno, pues la biblioteca que puede ser de segunda mano y tal, y muchas veces devaluamos eso, ¿no? Como que decimos, si esto no está como muy actualizado, tal vez pueda ser que no sea algo interesante, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que este chico encontró algo maravilloso ahí, ¿no? Entonces me encanta porque creo que es de ese tipo de lecturas que sí te llevan a otros lados, como bien lo decían, aunque también creo que está padre, ¿no? La parte de la imaginación, de cómo podemos ir llevando la imaginación. No lo he leído, pero sí lo voy a leer en algún momento también. Y yo hace mucho tiempo les comento que hace años, ya muchos años, tomé un curso, de hecho, ahorita me acordé de lectura rápida. Y era así o sea, de diferentes patrones en los cuales requerías dar como que una secuencia, ¿no? Por ejemplo, más o menos ahí te ponían diagramas en puntitos y de cómo ibas de arriba hacia abajo viendo las letras. Y obviamente esto me llamó mucho la atención y dije, bueno, esto está genial, pero llega un momento en el que obviamente no disfrutas como debe de ser la lectura. En este caso, este taller fue para lectura en físico. ¿Sale? Porque ya tiene muchos años. Ahorita ya como que lo que más vende es las cuestiones digitales y todo esto, como bien lo mencionaban. Entonces me llamó mucho la atención por una nueva modalidad de cómo poder leer. Pero sí, la verdad, a mí me gusta más una lectura en físico y una lectura como que más pausada, ¿no? Más que sea disfrutable. Entonces ahorita me acordé de eso
y creo que podemos, independientemente de todo, porque a mí me encantan las lecturas en las cuales aprendo nuevas cosas, nuevos datos, que si algún autor dijo esto, que si algún filósofo pensaba de esta manera, pero creo que también en este tipo de lecturas encontramos algo valioso. Encontramos muchísimos mensajes que no solamente se quedan en la cuestión de lo que implica en esta parte de la lectura, sino también de los simbolismos que arrojan ahí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por traer esta aportación, Alice. Y pues sí, vamos a leerlo, porque creo que este tipo de cosas nos ayudan también a hacer conciencia de cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena para salvar los libros que podemos tener en determinado momento, ¿no? Porque sí es cierto, muchas veces tenemos ahí nuestra biblioteca y de repente pues se llenan de polvo y no los compartimos con alguien más. Entonces, ¿qué manera podemos hacer de compartir? Pues obviamente hablar de libros como en este canal y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, gracias. Igual, Olis, por acá, muchas gracias por haber traído este libro. A mí lo que me encantó es que el personaje principal fuera un gatito, porque es así como que, o sea, no sé si ustedes han tenido gatos, conocen a alguien que tenga gatitos, pero ellos son así como que van a su ritmo, disfrutan como que de la vida, son así como se ponen al sol, les encanta como que, yo siento, me los imagino como disfrutando ese momento cuando se ponen al sol y no hacen otra cosa, o sea, como que se relajan, como que viven viven mucho en el presente. A mí me parece que los gatos son así, ¿no? O sea, como que viven mucho, como que si están comiendo, si están tomando el sol, están tomando el sol, como que hacen una cosa y viven mucho en el presente. Entonces, a mí esta reseña que tú traes o sea, me parece genial que lo hayan hecho con el personaje principal de un gatito, porque, porque yo creo que eso es lo que simboliza, ¿no? O sea, como que eh, vivir más en el presente, ir con más lentitud, como calmado, relajado, disfrutando lo que estás viviendo, que en este caso es experimentar los libros, ¿no? Que leer un libro, pues te traslada te puede trasladar hacia otros mundos, que eso siempre es lo que se ha dicho, ¿no? Quien lee un libro te trasladas a un mundo completamente distinto, a una realidad distinta, conoces personajes eh, y te relacionas con ellos, o sea, te conectas con ellos. Y yo creo que la experiencia de leer un libro es esa, ¿no? O sea, la conexión con esos personajes, con esos tiempos que están viviendo, esas experiencias y demás, que yo creo que si te pones así como una meta de voy a leer este libro en, no sé, 4 días, puede ser que no lo vivas de la misma manera, ¿no? O sea, que no te conectes de la misma manera. Entonces, para mí, como que del libro, yo no lo he leído, pero rescato de lo que trajiste el día de hoy, ese vivir más en el presente, ese disfrutar más de lo que estamos haciendo, incluyendo leer los libros. Y lo que me resonó muchísimo más de la reseña es esto que dices de compartir los libros, porque yo creo que jamás en mi vida me han prestado libros, me han regalado libros, yo jamás, jamás he prestado ni regalado ninguno de mis libros. Ninguno. O sea, yo soy muy celosa de mis libros y ya me sentí muy mal porque dices, o sea, en este libro que abordan lo de compartir el conocimiento, sí he recomendado libros, o sea, sí he dicho así como de, ay, deberías de leer este, ay, pues mira este. Incluso he regalado libros de, ah, mira, pues te compré este libro, ten, toma, ¿no? O sea, deberías de leerlo o así. Pero que uno de mis libros yo lo regale, jamás, jamás ha pasado. Ya no me vean así, me están juzgando, pero bueno, pero ya voy a aprender. De hecho, justamente ahorita que estoy pensando en moverme hacia un nuevo lugar, justo tengo libros que disfruté leer muchísimo, pero que puedo dejar ir, o sea, puedo pasarlos a alguien más a que le sean útiles,
si así lo consideran, ¿no? No sé. Pero sería la primera vez que voy a soltar esos libros. No sé qué decirles porque como que soy aprensiva con ellos. Pero muchas gracias, me parece un libro muy bonito, muy como para desacelerar, me parece. Desacelera, tranquilo, disfruta lo que estás haciendo, lo que estás leyendo, si te causa una reflexión. Incluso yo no sé si ustedes sean de los que anotan, hacen notas en sus libros. Yo sí, yo voy leyendo y voy rayando o voy poniendo simbolitos o muchas veces pongo corazoncitos. De frases que me gustan, los haces así como de, ay, está, ay, está, ay, está, y les pongo corazones. Les pongo como de estos, ¿cómo se llaman? Los stickers que señalan esos. Ah, bueno, pues también. Y yo les puedo decir, no sé ustedes, pero yo leo lento, yo leo muy lento. Y sobre todo los libros ¿cómo se llaman? De desarrollo personal, de superación personal, yo los leo lentos. O sea, si yo estoy leyendo algo, ahora que leí la reseña pasada que hice de las tres preguntas, que si no lo han visto, váyanlo a ver. Ahora que hice ese libro, o sea, es un libro chiquito, es pequeño, pero yo me tardo en leer, o sea, porque yo voy leyendo y como que voy pensando lo que estoy leyendo, le hago notitas, me tomo, sí, sobre todo si están hablando de un tema muy profundo, yo siempre he sido así y yo me acuerdo que yo tenía una amiga en la primaria que me decía, ¿por qué no lo has acabado? Y yo así de, pues es que lo estoy leyendo, o sea, ahí voy pues, pero como yo les puedo decir que yo soy una lectora muy, muy lenta, o sea, yo voy paso a pasito, el de hojas de ruta que les ha recomendado Toño también, o sea, yo así como que leí una parte y me tuve que detener y fue así, espérame, porque como que me está revolviendo aquí todos los sentimientos y ya lo pude, como que pude seguir. A mí me pasa, yo no sé. Deberíamos de hacer un video de los tipos de lectores. Yo me considero lectora lenta, muy reflexiva, pero pues no sé, a ver, ustedes me cuentan qué tal. Pero bueno, muchas gracias, Olis. No sé si quieran añadir algo más de este libro de gatitos y de libros. Nada. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Déjenos en los comentarios si ustedes ya leyeron este libro, si se los han recomendado, si les gustó, si lo van a leer. Yo lo quiero leer. Si me lo quieres prestar, Olis, también muy bienvenido, para que compartas el conocimiento, digo yo. Pero bueno, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.